Bueno, mira, en líneas gruesas, como deben de leerse las encuestas, podríamos decir que en primer lugar hay una percepción del país muy negativa. El 80% de los venezolanos considera que la situación país es muy mala. Eh, la desesperanza en los venezolanos es inmensa, la frustración es muy grande también. Eh, y además está hablando de que la mayoría absoluta de los venezolanos no cree que haya un buen futuro. Y además de eso, podemos decir que hay un rechazo inmenso a la gestión del presidente Maduro. El 80% de los venezolanos considera que el presidente Maduro pues, no es competente para solucionar la crisis del país, que el presidente Maduro pues, es responsable fundamental de esta crisis y de alguna manera el rechazo hacia él ya es sólido. Esto es un rechazo que fue medido a través de un reactivo, de una pregunta, donde le formulamos a la gente o le preguntamos a la gente si el presidente Maduro solucionase la crisis económica y la crisis de seguridad ciudadana, ¿usted seguiría pensando en la posibilidad de que él salga anticipadamente del gobierno? Es decir, un referendo revocatorio o cualquier otra decisión. Pues, aun cuando él resuelva los problemas, el 61% de los venezolanos considera que él debe irse. Es En- decir, ya es un rechazo muy sólido. Evidentemente, los venezolanos sostienen que él es el responsable de la crisis y es el responsable de que no se avance en una solución. Ahora, dentro de esta encuesta usted habla de que la mayoría de los venezolanos responsabiliza al Ejecutivo Nacional, en este caso a la figura de Nicolás Maduro dentro del Ejecutivo Nacional, como el responsable de la situación. Ahora, es un tema, el tema de la guerra económica que el Ejecutivo Nacional y el gobierno han querido ir posicionando en la calle, ¿ha logrado tener alguna cabida? ¿Logra esto centrarse en la opinión de los venezolanos como parte del problema que vivimos o es un balance ya de los venezolanos que no, es producto de la ejecución del gobierno de Nicolás Maduro o tiene que ver, y algunos lo ven como algo que viene gestándose durante estos 17 años de lo que se llama chavismo? Bueno, miren, definitivamente la mayoría de los venezolanos no creen en la guerra económica. Ya lo medimos en anteriores estudios, no en este. Y hasta los propios chavistas, más de la mitad de los chavistas sostienen que esto no es producto de la guerra económica. Y sin duda alguna hay una guerra económica, pero es la que desató el gobierno venezolano desde hace muchos años contra el empresariado privado. O sea, tú no puedes agredir a nadie sin esperar, o sea, o pensando que aquel no va a reaccionar. Toda acción genera una reacción. Toda persona, cuando se siente rechazada, termina rechazando. Y los empresarios privados comenzaron a ser rechazados desde que comenzó el gobierno del presidente Chávez. Desde que él empezó a acusar a los empresarios venezolanos como burgueses apátridas, oligarcas, como culpables de la tragedia del país, como los responsables de que haya pobres en Venezuela, etcétera, etcétera. Y empezaron las expropiaciones, ahí fue más allá de las palabras. Empezaron a quitarle propiedades a los empresarios privados. Comenzaron a aprobar leyes que no permitían un flujo normal del empresariado para producir, para vender, para generar riquezas, sino que vieron obstáculos hasta decir basta. Esto, por supuesto, generó una reacción y no es otra que la parálisis prácticamente de una huelga de brazos caídos del empresariado venezolano. Muchos se han ido, otros han cerrado y los que se han quedado más o menos están simplemente manteniendo inversiones operativas para no cerrar, esperando a ver qué pasa en el país. ¿Tienen que ver eso con la campaña de simplificación de producción de la que habla el Ejecutivo Nacional? ¿Es cierta? La campaña de simplificación. Sí, hablan de que hay una simplificación de producción donde el empresariado nacional estaría simplemente operando a la mínima capacidad o simplificando su producción, haciendo un solo producto o una No. solo tipo de producto que no logra llegar a todos los venezolanos porque lo haces en tamaños más grandes y dejas de ver los menores donde puedes dispersar, por decirlo de alguna manera, lo que es las materias primas que obtienes con los ingresos o las divisas que otorga la República, porque estamos en un control de cambio, y entonces eso no puede llegar a la gente y por eso no hay No, mira, abastecimiento. vamos a estar claros en una cosa. Nadie va a producir a pérdidas. Los chinos lo entendieron. Es lamentable que el presidente Nicolás Maduro, y es él en particular, el problema es él, ni siquiera su gabinete. Te pongo un simple ejemplo.
El gabinete económico, el que él nombró hace poco, le llevó la propuesta de crear la permuta para poder resolver el tema de la paridad cambiaria en el país. Y él lo recibe y estaba la canciller Delcy Rodríguez allí, y cuando él lo recibe, Delcy Rodríguez le dice, mire, recuerda Nicolás que al presidente Chávez no le gustaba la permuta. Ah, bueno, entonces no va. Y lo engavetó. Es decir, el presidente no tiene capacidad ni siquiera de hacerle caso a su propio equipo. Entonces, él todavía sigue siendo presionado y chantajeado por quienes se creen los defensores absolutos del pensamiento de Hugo Chávez, y ese pensamiento de Hugo Chávez no va a funcionar en los actuales momentos. Es más, si el presidente Chávez estuviese vivo, estoy seguro que el presidente Chávez ya hubiese dado un viraje. Él no se atreve a dar el viraje. Mientras él no lo dé, el país va a está entrando ya en una crisis cataclísmica de proporciones gigantescas y de consecuencias impredecibles. Cuidado, el presidente Maduro lo acabamos de escuchar en cadena nacional y mira, el presidente Maduro no está leyendo. El presidente Maduro no le está dando una lectura correcta. Ahora, usted señala que el piso de respaldo al presidente es muy bajo. ¿Puede el presidente de la República, con un respaldo tan bajo como el que señala su encuesta, dar un cambio y un viraje tan importante en lo que sería la política que han venido desarrollando durante todo este tiempo y hacer un cambio completo de discurso? Mira, yo no le doy mucha importancia al tema de que esté mal de popularidad. Todos los gobiernos del mundo, cuando aplican medidas, bajan en la popularidad, y eso no significa que el gobierno deba irse. Lo que significa que el gobierno tiene que tomar decisiones urgentes, porque sí, es la dimensión de la crisis que estamos viviendo. Mira lo que está pasando en los hospitales, lo que está pasando en las farmacias, lo que está pasando en los supermercados, lo que está pasando en el parque automotor del país, lo que está ocurriendo a nivel general en el parque productivo nacional, el tema de la inseguridad en el país, que cada día es peor. Mira, esto no lo resiste ninguna nación normal, y Venezuela no es cualquier país. Para los políticos de oficio, recuerden que los venezolanos no son cualquier país.